Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública, y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes visita la página imagenpublica.mx. Pues tal y como prometimos, seguimos con este tema que es de mis temas favoritos, que es el vino y la imagen pública. Nos quedamos a medias, por lo tanto, si no has visto la primera parte de este videoblog, revísalo, porque ya hablamos acerca de por qué el vino es un tema de imagen, hasta saber lo que estamos pidiendo y cómo pedirlo cuando estamos en un restaurante, hasta hemos visto la manera de descorchar las copas, cómo servirlo, y ahora nos vamos a meter a los últimos detalles que vaya más con la experiencia de probarlo. La siguiente recomendación es saber servir el vino. Y para servir el vino, pues hay una serie también de pasos, rituales y recomendaciones. La primera recomendación es que el vino siempre tiene que servirse en cristal y en cristal transparente. Eso lo veremos para la siguiente etapa, que va a ser la de saber catar el vino. Entonces, cristal, delgado y transparente. Y las diferentes o los diferentes tipos de copas tienen una razón de ser. Y esa razón de ser es saber apreciar o sacarle las mejores cualidades y capacidades a cualquier vino. Entonces, un vino de los que decíamos que son vinos cosechas, los vinos de diario, los vinos de mesa, inclusive pueden servirse hasta en vasitos. Es muy hispano, es mucho de España, que se sirven ese tipo de vino en un pequeño vaso y es la forma de cómo se toma vino día con día. Generalmente, mientras más superior es el vino, más alta y más ancha, más panzona será la copa. ¿Y por qué son las razones? Bueno, si bien lo explicaré a profundidad en cómo catar, el vino, cuando se sirve, cuando se oxigena, libera sus propiedades. Imagínate que estuviera encerrado algo y en el momento que se abre es cuando grita y mejor se puede explorar. Entonces, aquí traigo una serie de copas en las cuales, por ejemplo, aquí tenemos pues para vinos finos, tipo también oportos, algunos cordiales que ya son mezclas con destilados, y también vinos de postre, vinos que son muy dulces. Son pequeños porque la cantidad que tomas es menor, y además de que es menor, lo que más disfrutas también es la cuestión olfativa. Entonces, mientras más pequeñas sean las bocas, más vas a disfrutar también con el olfato, o los sabores se quedan todavía más aprisionados, como le mencionábamos. Las copas plautas, por ejemplo, del champán, de la champaña, el champán es lo correcto, es para que no tenga esa explosión, sino al contrario, que se guarde y que la burbuja siga haciendo su trabajo y que también se puedan seguir disfrutando estos aromas que son más frutales. Las de vino blanco suelen tener las bocas más pequeñas, porque las principales características de los vinos blancos son los aromas más frutales y más dulces, aunque sean vinos blancos secos. Digamos que no necesitas tanta explosión y oxigenación de los vinos. Pero estamos hablando del más común de todos, que es el beber, el vino tinto. Bueno, estos también serían para el rosado, el mismo de blanco. Y en el vino tinto, las copas hay que saber que cuentan con tallo o cuello, los pies, las bases, y el cáliz, también se les puede decir panza, es la manera como se le dice a veces en México: cáliz, tallos y los pies. Ya una vez que sabemos eso, ve como las de vino tinto, aquí tenemos de Bordeaux o Borgoña, de hecho hay para Pinot Noir, para Cabernet Sauvignon. La realidad es que nadie va a ser tan mamila para tener 10 tipos de copas diferentes para el vino que va a servir. Lo real es que la copa de vino tinto va a ser más grande y de boca más ancha, simple y sencillamente porque necesita más explosión y va a necesitar mayor oxigenación. Entonces, un vino de estos, aunque no sea necesario servirle una copa de estas, un vino como este es altamente recomendable servirlo en una copa como estas. Y no solamente eso, sino una vez que tú descorchas,
Hay vinos que se pueden tomar de inmediato, los que decíamos común cosecha, común crianza, pero a partir de unos vinos reservas, gran reservas o vinos superiores, lo correcto es no beberlo recién destapado. ¿Por qué? Porque el vino, al llevar tanto tiempo en botella, aquí la barrica no tiene nada que ver, sí hace que no puedas disfrutar totalmente sus propiedades, y es lo que se conoce como oxigenar un vino, a veces llamado decantar también un vino, y para eso existen los decantadores. Entonces, un vino joven, un vino de mesa, un vino de diario, decantarlo no tiene ningún sentido, y mucho más si tú viste que el corcho no tenía nada que le faltara. Un vino de gran clase o más superior, y que te diste cuenta que además ya estaba a punto de tomarse, que lo más probable es que tenga sedimentos, que además puedes ver que tenga algo de corcho, no solamente tienes la parte de la oxigenación, que se le llama escanciar cuando entra el oxígeno, sino como tal lo decantas, que pasa por un proceso de filtrado. Existen estos decantadores que además traen los filtros, y que mientras va filtrando oxigena por si tiene algún tipo de residuo. Entonces, tú lo que vas a hacer para decantar un vino es, o porque sospechas que por el proceso de producción, vinos de producción orgánica, vinos muy artesanales o vinos muy viejos, pueden tener algún residuo o algún sedimento que se van hacia el fondo, entonces lo filtras, lo decantas, pero a su vez lo oxigenas y lo dejas un tiempo suficiente. No hay ninguna regla, pero quiere decir que no lo hagas de inmediato. Si tú puedes tomarte un vino de estos y lo abres una hora antes, pues va a ser mucho mejor para que empiece a generar sus propiedades al decantarlo. Ahora, si simplemente lo que haces es airearlo, además existen aireadores tal cual que mientras tú lo vas sirviendo, empieza con todo este proceso, podrá entonces tener esa ebullición para poder disfrutar por completo el vino. Entonces, saber en qué copa y saber cuándo decantar, cuándo oxigenar y cuándo no. Ahora, otro punto importante es la temperatura. Está muy de moda, desafortunadamente, beber el vino tinto a temperaturas como si fuera vino blanco, el vino blanco a temperaturas como si fuera champán, y la verdad es que estamos pues dándole a tanto trabajo de tantas personas totalmente en la torre. Mejor tómate un frutzi de uva o échale hielos o haz otra cosa, porque ¿qué es lo que pasa? Ok, los vinos que son extremadamente jóvenes, o sea, estamos hablando de estos vinos que son cosechas, generalmente serán vinos que en algunas de sus características, sobre todo de astringencia y de otro tipo de elementos, van a ser un poco más agresivos. Por lo tanto, mientras más frío se tome, va a ser más fácil pasarlo, porque no te va a raspar tanto y porque además vas a percibir cierta suavidad. Y mucha gente dice, es que a mí el vino nada más me gusta frío. Y eso la realidad que está demostrando es que no sabe tomar vino. Entonces, ¿qué es lo correcto? Sí, la champaña, el champán, se toma a 7 grados centígrados aproximadamente. Luego, los vinos que son muy jóvenes, de 9 a 12, que inclusive 9 a 12 son las recomendaciones de los rosados y los vinos blancos, de 9 a 12. Pero el tinto, y el tinto que empieza a ser ya más superior, lo correcto, a veces te dicen temperatura ambiente, pues sí, pero temperatura ambiente ¿de dónde? ¿No? No es lo mismo un clima tropical que en los fiordos, pero la temperatura que se podría lograr en un lugar donde no le dé el sol y está normalmente muy sombreado, y es de 15 a 17 grados centígrados. Entonces, un vino no tienes que dejarlo en una hielera todo el tiempo, un vino tinto, porque se te va a pasar y se te va a ir a los 7 grados o inclusive va a rebasar los 7 grados centígrados. Por lo tanto, te lo tienen que traer a temperatura ambiente, que es de 15 o 17, pero si tú al simple tacto de botella te das cuenta que no está a una temperatura que consideres fresca, que es muy diferente a fría, puedes pedir que te lo pongan a enfriar un momento, pero la mejor forma es, abres la botella, pruebas un poco, y ya mediante al sentido del gusto es cuando tú puedes decirle a un mesero o tú en casa, decir, lo voy a poner un poco en hielo y después se retira para poderlo disfrutar. Entonces,
No vayas a dar una mala imagen teniendo así adentro de la misma hielera con las cervezas, tener ahí las botellas de blanco, de tinto y de todo, porque es una forma que te estás echando a perder un trabajo y un proceso de degustación. Ahora sí, vamos al punto de saber servir el vino. Te vas a dar cuenta en los restaurantes que existe el protocolo de que a quien pidió el vino o quien fue el anfitrión le sirven un poquito para catarlo. Después de que hace el proceso de cata, que ahora lo explicaré, le sirven a todo. A nivel social, le sirven primero a las mujeres, después a los hombres y al último al anfitrión o al que paga el vino, que generalmente es quien lo está catando, quien lo está probando. A nivel profesional y ejecutivo, no es necesario que le sirvan primero a las mujeres, porque sabemos que en los negocios no hay género, sino el que cata es la persona que está invitando la cuenta y la otra persona es quien disfruta el vino, sin importar que sea hombre o que sea mujer. Y en tu casa no es necesario catar los vinos. ¿Por qué no es necesario catar el vino? Bueno, sí catarlo en el proceso que voy a hablar ahora, pero no es necesario probar si está bien o está mal, porque finalmente pues fue tu vino, ¿no? Tú lo compraste, sabes que nadie te está viendo la cara, supuestamente tú lo abriste. Y eso de verte la cara, quiero que sabes que si te dejan el corcho es hasta para checar que no haya sido usado antes y que no haya sido un vino que alguien trató de darte gato por liebre, pero tú sabes cómo fue la guarda de ese vino, tú elegiste el vino, por lo tanto confías y puedes servir a tus invitados. Pero bueno, el proceso de catar o degustar un vino, más que catar. Primero, se me olvidó decirte cantidad en la que se sirven las copas. Las copas de vino se sirven de 1/3 de la copa hasta antes de la mitad, o sea, nunca llegues a servir a la mitad, es un poquito abajo de la mitad. En una copa tan grande como una copa Burdeos, tal vez con 1/3 es más que suficiente servir. Entonces, hasta un poquito menos de 1/3 en una Burdeos, que si la pasáramos a una Borgoña, quedaría como arribita de esta medida, que es entre 1/3 y la mitad. A diferencia de las copas flauta, las generosas, que van hasta arriba, o las de vino blanco, que pueden llegar normalmente hasta la mitad, a diferencia del vino tinto. Pero bueno, cuando a ti te sirven un vino, si esto fuera en un restaurante, lo primero es que te diría nada más así, un pelín, para que puedas apreciar. Pero ya sea que en una casa te sirvieron toda una copa o en un restaurante tú tengas que hacer la cata o la degustación del mismo, hay 3 sentidos que intervienen y van en el orden. Primero tiene que pasar la prueba visual o la sensación visual, luego la olfativa y por último la del gusto. Para la parte visual, ¿qué es lo que realmente importa? Y aquí tú ves a toda la gente que hace y le mueve y huele y demás y prueban y escupen y le hacen un poco a la payasada. Eso déjaselo a los enólogos. A un enófilo lo que le importa saber es ciertas propiedades del vino. Primero, que contra la luz y si no contra una superficie blanca puedas ver el color. Uno, que no sea un color de los que se consideran tristes, o sea, un color que ya sea tirando muy totalmente al café, al color tierra, y que no tenga sedimentos claramente visibles, pero sobre todo sedimentos de corcho que tienen la tendencia a flotar. Ahora, tú nada más de verlo, empiezas a darte cuenta cosas. Si es un vino como este que te das cuenta que es un color muy rubí o un cereza, son vinos que son más jóvenes. Si va a colores más como chaudrón, o sea, más tirando como a un ladrillo, que se parecen más al naranja, van a ser generalmente vinos que son más viejos o de más guarda. Si tú puedes leer algo atrás o ver que cuando pasa la luz y pones tu dedo atrás se ve, van a ser vinos menos complejos, van a ser vinos más jóvenes, más suaves. Si tú ves que del otro lado no se ve, van a ser vinos generalmente más densos. Y luego, la parte de la copa que se queda hacia las paredes, a eso se le conoce como las lágrimas o las piernas. Si dejan muy pocas, como este vino, quiere decir que son vinos menos densos y con menos cantidad de alcohol, generalmente suelen ser más jóvenes, y si ves que se queda así como una baba que va cayendo y las lágrimas muy pronunciadas o esas piernas que corren mucho, serán vinos que serán más complejos. Entonces,
Con comidas complejas, los vinos complejos. Con comida más sencilla, los vinos más sencillos. Así es la regla. Olvídate de las reglas que con la carne tiene que ir el vino tinto y con el pescado el vino blanco. Si bien se disfruta muy rico el vino blanco con marisco, porque generalmente también por cuestión climática es más frío, la realidad es que vas a encontrar un buen vino para todo. El chiste del maridaje es que uno no le vaya a ganar al otro, sino que tengan una experiencia que se complemente muy bien. Entonces, es lo primero, y lo que realmente nos importa de la vista es eso, que no se vea triste y que no tenga esos sedimentos, sobre todo cuando lo vas a pedir en un restaurante. El segundo es el del olfato. Y el del olfato en un vino como este, el simple hecho de servir el vino, a ti te van a decir que la primera cuestión olfativa de un vino es sin moverlo. Y vas a tener los olores primarios. Los olores primarios de un vino son los de la fruta. O sea, te tiene que oler a uva, te tiene que oler a esta vid, a este mosto, a este jugo de uva que hicieron. Cuando tú lo mueves, saldrían los secundarios. Por eso la gente le da vueltas, porque está oxigenándolo. Pero ¿de qué sirve cuando un vino se decantó y ya se oxigenó? Seguirlo moviendo. ¿Y de qué sirve un vino tan joven andarlo oxigenando de más? Esto la gente que ves que le hace todo el tiempo así, está haciendo pura payasada. Lo que realmente sería es, lo primero, ya dijimos los frutales, el segundo serían los aromas secundarios, que es lo que te dan las barricas, entonces tendrían que ser los segundos, los aromas a madera que vas a disfrutar. Y ya los terceros, que sea después de muchas sacudidos los terciarios, son todos esos que es la mera memoria olfativa, porque o te huele a vino y te huele a madera, porque sí puede tener algunos residuos de esos olores, o bueno, te huele mal, que ahorita hablaré de eso, pero ya eso de regaliz con un poco de tabaco y con no sé qué, nadie tendrá la razón, porque finalmente son anclajes de memoria olfativa que les gusta mucho más. Entonces no tienes que hacer ningún comentario de a qué huele, porque el vino huele a vino y a lo que tú te recuerdas. Lo que realmente te importa es cuando tú estás en un restaurante es, no tiene sedimentos, no se ve triste, no huele a vinagre, y si no te huele a vinagre, pasas al tercero, que ahora sí ya va a ser la experiencia sensorial. Y la experiencia sensorial te vas a dar cuenta que mucha gente cata el vino y hace... Ah, sí está bueno, sírvalo. Esto es porque saben que el vino o es de batalla o nada más fue el proceso rápido, o que no sabe. Porque la primera vez que tú pruebas un vino, eso se conoce como el ataque. Digamos que es la patada más fuerte. Todos los vinos tienen las 4 cualidades de nuestros sabores, pero tienen algo que es la astringencia. Es como cuando comes una manzana, eso que sientes que la boca como se te seca y los dientes se pegan, y es algo que no es muy agradable. Pues el vino tiene esa capacidad. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es al primer trago, pasarlo lo más posible por tu boca, tragarlo, sentirás la astringencia. Aguantas unos segundos, porque el segundo trago es el que ya, y así se dice vulgar o coloquialmente, es el que ya no patea, quiere decir ya no ataca, sino al segundo es cuando podrías encontrar esas características y decirle al mesero que está bueno. ¿Cómo saber si un vino está malo? Lo vas a saber desde verlo o olerlo. Ahora, si además lo pruebas, te vas a dar cuenta que el sabor es desagradable. ¿Por qué? Porque sabe a vinagrado, o porque finalmente era un vino tan viejo que te va a acabar sabiendo a agua, pero eso te pasa por andar pidiendo también cosas tan exóticas que a veces se dan en algunos lugares que tienen reservas muy viejas y muy antiguas. Ahora, un vino como este, la realidad es que ni siquiera tendrías que saberlo catar o tenerlo que catar. ¿Por qué? Porque son vinos que puedes ir adelante, sírvalo. Cuando pides otro vino, muchas veces dicen, no es que si cambiamos de vino, cambiamos de copa. Claro. Pero hay veces que en una comida sigue sirviendo el mismo vino del mismo año. Si es el mismo vino del mismo año, no tienes por qué cambiar de copa. Inclusive si es de la misma casa y vas de menos a más, no tendrías que cambiarlo. Entonces no te preocupes por tener que cambiar copas cuando es el mismo vino. Y si es el mismo vino en el mismo lugar, no hace falta que cates el segundo vino porque das por hecho que es exactamente igual. Ahora, vamos a la penúltima recomendación, que es saber apreciar. Y saber apreciar es que nunca le vas a hacer menos a un vino como este o más a un vino como este, porque saber apreciar un vino es dentro de las características que tiene, dentro de la juventud que tiene, dentro de la uva que es, tú puedes decir, puedo apreciar este vino.
como también puedo apreciar el otro. Y tú puedes decir, me gustó más este, que me gustó más este. ¡Ay, pero es que este es mucho más caro! O sea, más caro al grado que con lo que pagas una botella de estas, con lo que pagas una de estas, pagas 30 de estas, pues tú puedes servir esto a muchísima gente en una comida y va a ser extremadamente digno saberlo apreciar. Igual, si tú esto lo sirves como si fuera agua de uso en un lugar a gente que ni siquiera lo va a apreciar, pues también le estás faltando el respeto al vino. Y la última recomendación en tema de imagen pública, claro que va a ser saberte moderar, ¿ok? El vino es una experiencia, como decíamos, más de lujo, más de élite, más sibarita, y por lo tanto ni va a ser agradable para ti la cruda al día siguiente de puro vino tinto, pero no lo hagas por eso, sino porque en el momento que se pierde la moderación, pues se pierde esa imagen que queríamos dar por ser personas de vino. Si quieres saber más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx. Allí damos muchas recomendaciones de imagen pública, pero además encuentras los estudios presenciales, a distancia, desde una licenciatura a un doctorado hasta educación continua. Encuentras los libros que llegan a la puerta de tu casa. Mi nombre es Álvaro Gordoa. Salud y nos estamos viendo.